vamos a respaldar, en este caso, los automóviles. Vamos a guardarlos en un archivo con la idea de después ese archivo utilizarlo como una base de datos para poder recuperar los datos y no meter otra vez como toda la información, ¿no? Y vamos a utilizar un formato que se llama CSV. Es un archivo de texto plano, pero la característica que tiene es que cada atributo, por ejemplo, cada atributo de nuestra clase automóvil, si recuerdan, tiene un ID, tiene color, marca y modelo. Lo vamos a guardar, pero separado por comas. Entonces, cada división o esa separación de esas comas nos indica que hay un atributo para construir un automóvil. La coma no significa que sea el único, como se le llama, token o carácter para separar valores. Puede ser un punto y coma, un signo de admiración, algo que no se utilice dentro de, como del contexto de lo que guarda el objeto. Pero comúnmente el CSV obviamente es coma separate values, ¿no? Es como un formato de archivo como general, ¿no? Entonces vamos a probar cómo crear un archivo. Ya vimos cómo crear archivos, cuando vimos como la intro a Python o algo así. Con Open abríamos un archivo y también lo leíamos con la misma manera, ¿no? Entonces vamos a probar creando como si fuera el algoritmo de cómo vamos a ir sacando cada dato y cómo lo vamos a ir guardando en cada archivo. La idea es que por cada auto se guarda una fila, que obviamente va a tener sus comas, y en la siguiente fila, es decir, darle un enter a ese archivo y escribir el otro automóvil. Una de las cosas que tiene interesante el archivo es que lo podemos abrir en Excel y ahí editarlo y guardarlo sin ningún problema, o abrirlo en un bloc de notas o en el mismo Visual sin ningún problema, ¿no? Entonces vamos a probarlo en la agencia. O sea, la agencia es la que va a poder respaldar y obviamente también recuperar. Entonces vamos a crear un método y vamos a ir probando poco a poco esa creación del archivo. Ya tenemos varios métodos que son los que utilizamos en la web, que son para insertar, que fueron los de agregar, mostrar y mostrar tabla, ¿no? Al final, si quieren más abajo, después de el mostrar, acuérdense que debe estar dentro ese método. Vamos a ponerle guardar o respaldar la información. Y ese guardar lo que va a hacer es crear el archivo. Entonces vimos que con Open podemos abrir un archivo. Le voy a poner de nombre automóviles.csv. CSV es el formato. Lo voy a hacer más grande el código. Y el alias que le vamos a dar a esa instancia. Es decir, si se abre el archivo, el objeto archivo es donde vamos a poder escribir la información, ¿no? No sé si pueden cerrar la cortina que está aquí, ahí mis compañeros. La de atrás, por favor. Ándale, esa. Porfa. Acá no afecta, sino igual a cierto también. De mi lado, no. Se va el reflejo. Ok, entonces vamos a guardar la información de un automóvil. Entonces podemos sacar de la lista de automóviles, por ejemplo, un auto va a ser igual a un automóvil, nada más está para probar de nuestra lista. Self, me faltó el self del método para que nos detecte los atributos. Vamos a sacarle la posición 0, nada más para probar que lo vaya a guardar, ¿no? Entonces ya tenemos el automóvil de la posición 0. Ahora vamos a escribir cada uno de los atributos. El primero es un ID. Si recuerdan, el ID es un entero, entonces hay que convertir el ID del automóvil. Entonces se va a guardar el ID como string y le vamos a concatenar una coma.
Entonces, por cada atributo vamos a escribir el atributo y una coma. Entonces, después del ID viene la marca. Entonces, archivo, punto write. Marca si es un string, entonces se puede escribir. Después del string le concatenamos una coma. Sigue marca, luego modelo. Modelo es el año. Entonces, el año hay que convertirlo a string. Punto modelo. Y le concatenamos una coma. El self, tal cual del proceso. ¿Dónde? ¿En qué línea? O sea, no, el self en la función en general. Ah, es que es parte de la clase. O sea, con el self estás... Podemos acceder a los elementos que hay en esta clase. Si no le pusiéramos el self, no podrás acceder a automóviles, a la lista. Ah, ok. Entonces se podría decir que es una función independiente de la clase. Ah, ok. Está dentro, pero no. Es un puntero para que puedas acceder Algo así. a todos los datos que se cambian de las otras funciones. Incluso. De las funciones que están dentro de la clase. Ajá. ID, marca, modelo, color, ya es un string. Entonces, punto write. Auto.color. Y le concatenamos una coma. Y por último están las placas, que también es un string. Archivo.write. El auto.placas. Y como es el último atributo, ya no va a haber más, lo que le vamos a concatenar va a ser un salto de línea. Y ahorita lo probamos, ya en el main tenemos como varias pruebas que hicimos la clase pasada. No, que yo sepa si es string, ¿no? Las placas. STR dice. Bueno, hay que convertirlo. Nada más el ID, que sí es numérico, y el modelo, que es como referente al año, hay que convertirlo a string. ¿Cómo? ¿Qué palabra? No, es el class propio. Ah, ok. En C++ existe el this, en Java existe el this, que es como un poco parecido. Como tú dices, para hacer referencia al objeto que tenemos ahí, pues sería un puntero que está en memoria, para hacer esa referencia ahí mismo. Pero lo inicializas en la clase. Se inicializa solo en automático. Cuando tú creas la clase, el self ya existe dentro de la clase. Dudas o preguntas de como en el formato que estamos creando. Nada más para probar ahorita que se guarde un automóvil y ahorita creamos el for para que guarde todos los automóviles. Entonces en el main habíamos hecho varias pruebas, hacíamos la agencia, creábamos un auto, insertábamos, mostrábamos, creábamos el auto 2, insertábamos al final, mostrábamos tabla y aquí vamos a guardar agencia.guardar. Entonces ahí al menos hay dos autos. Lo voy a correr nada más para ver si funciona. Me marcó un error que dice que no existe el archivo directorio porque creo que me faltó ponerle cómo se va a abrir el archivo. Si recuerdan, para escritura es W, significa que es el write, ¿no? Que va a escribir el archivo. Si el archivo ya existe, lo va a sobreescribir. Lo voy a correr de nuevo. Mostró, ya no marcó error y debió de haber creado ese archivo con este nombre, automóviles.csv, o le hubiéramos puesto agencia.csv.
Y ahí está el archivo. El ID, la coma, la marca, coma, modelo, coma, el color, coma y por último las placas, ¿no? Y si vemos ahí está el salto de línea, que es donde está la línea 2, ahí ya podemos escribir otra información de otro automóvil, ¿no? Pruébenlo, chequen que les guarde, que les cree el archivo, porque ahorita lo que vamos a hacer es que se guardan todos los autos, pero en una carpeta del proyecto, porque para que lo podamos descargar desde la web, necesita estar como en una carpeta en específico que tenemos que ponerla como en el servidor para poder acceder a esos archivos. Todo eso va dentro del Wii y dentro vale guardar el Wii. O sea, guardan de presentación. En el mail tenemos un mail donde hacemos pruebas de crear autos y agencias. En la carpeta donde está corriendo el script. Entonces vamos a crear su carpeta para guardar ahí. Te falta el centro. Está dentro de la clase, pero no es parte de prueba. Ah, pero es insertar. Dice que toma y aprovecha. Guarda.
Entonces, en el guardar, que ya vimos que al menos si guarda un automóvil, lo vamos a hacer con un for. Entonces el for va a sacar cada auto que está dentro de la lista de automóviles. Pues como ya tenemos el código, nomás lo metemos con el tabulador y quitamos esta línea, la que sacaba un automóvil. Porque ahora lo que va a guardar es cada uno de los automóviles que están dentro de la lista. Pues si ya lo vuelven a correr, debería de guardarles o respaldarles los dos autos que tenemos en el main creados. Lo voy a correr nada más para verificar que sí se guarden esos dos automóviles que tenemos ahí. En la carpeta del proyecto creemos una carpeta, subcarpeta más bien, que se llame CSV. Entonces chequen bien que se cree en la carpeta o en la raíz del proyecto y que no se cree dentro de PyCharm, que esté en la misma raíz del proyecto, para que ahí se guarden los archivos. Entonces, lo que vamos a hacer es que el archivo se va a abrir dentro de la carpeta CSV o se va a crear como la subcarpeta, la ruta. El punto diagonal significa que donde esté corriendo, que en este caso es donde están los objetos, hay una carpeta que se llama CSV y dentro de ahí va a crear esta archivo. La idea es que esta carpeta la vamos a montar en el NASGAI para que se pueda descargar el archivo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ligar ese archivo con un botón cuando le demos descargar, que descargue o que mande llamar ese guardar y podamos descargar el archivo a nuestra computadora. ¿Cómo? Pues en todos lados es eso. No descargar cosas. Dudas, preguntas, ¿cómo estamos haciendo? Entonces, pónganle, creen la carpeta y pónganle este nombre en la carpeta.
nombre. No tanto cambiar el nombre, más bien es poner un subdirectorio y es el mismo nombre. Entonces, cuando lo descarguemos, va a apuntar como a esa ruta, por así decirlo. El servidor que tenemos. Si lo probamos de nuevo, nada más como para validar, vamos a verificar que dentro de la subcarpeta CSV se creó el archivo. Dentro de la subcarpeta CSV se volvió a crear el archivo que habíamos creado para alimentar. ¿Dudas, preguntas? Si no está creada la subcarpeta, nos va a darlo al canal archivo. Me voy al archivo web que tenemos, que es donde está lo que habíamos hecho de interfaz gráfica. Y al inicio NetGuide tiene otro objeto que se llama app. Ese objeto app nos va a servir para configurar esa subcarpeta donde se va a guardar los CSV para poder descargar los archivos. ¿Okay? Entonces, esa app, justo antes del header, vamos a hacer lo siguiente. Hay una función que se llama app static files. Eso lo que va a hacer es que vamos a juntar nuestra carpeta CSV para que pueda ser accesible desde, al menos desde el navegador, para poder descargar los archivos que ahí van a contener. Ok, entonces el primer parámetro es la URL. La URL que vamos a utilizar va a ser CSV, que es el nombre de la misma subcarpeta que tenemos, para que no haya pierde. Una lleva diagonal y la otra no lleva diagonal. Así es, ahorita lo vamos a probar, ya que nos genera un puerto, le ponemos diagonal CSV, diagonal automóviles.csv, lo podemos, es la prueba de que lo podemos descargar desde el navegador. ¿Sí? Y ahorita lo que vamos a hacer es enlazar el botón para que se conecte como a esa ruta. Corran el NiceGuy, o sea, el de web.py. ¿Cómo? Igual se puede montar uno, pero es una carpeta donde va a haber varios archivos. Para descargarlos. Ajá. Entonces, si ponen la ruta, a mí ya me funcionó, nada más para que la validen. Entonces, al final de la, al final de la ruta que no sabe, le ponen diagonal CSV
diagonal el nombre del archivo, automóviles.cr. Desde ahí se va a descargar el archivo respaldado. Además para promover. Es static de Marco Files. Falta eso. Diagonal automóviles.csv. Punto CSV es el archivo. CSV. Porque si está instalado Excel lo detecta como un archivo que lo puede abrir. Pero es un archivo de texto plano. Entonces Excel lo detecta y por cada celda, por cada atributo que está antes de la coma lo pone en cada celda. Entonces puede ser igual que otro. Sí, si lo abren en Visual les va a aparecer cómo está el formato. Pero Excel lo puede leer para hacer una tabla y una base de datos y jalar datos graficales. Pues lo puede abrir, pero te lo va a abrir en texto plano, por así decirlo. Entonces, Excel lo formatea como para que sea en cada celda, cada valor. Si está instalado, sí, yo no lo tengo instalado y el predeterminado es el bloque de notas. Ok, entonces sí te veo el bloque. Dudas, preguntas. ¿Ya probaron que lo puedan descargar desde la URL? Y lo descarga y es el mismo archivo, ¿no? Ok, entonces ya vemos que sí podemos descargarlo desde ahí. Vamos a hacer un botón. Cuando le demos respaldar, nos sabrá dónde lo queremos guardar ese archivo que vamos a descargar, ¿no? Entonces vamos al código
Y va a estar casi más al final donde están los otros botones. Está el botón de mostrar. ¿Cómo está el diseño? UI.button. Guardar. Y ese guardar va a hacer varias cosas. Va a llamar el guardar de la agencia para que genere el archivo y va a tener que mandar llamar como el contexto para que nos abra la ventana para guardar un archivo. Entonces vamos a tener que definir una función. La voy a definir aquí arriba, aunque no es lo mejor antes del botón, para dejarlo en esa parte y no perdernos tanto ahorita que si la definimos en otro lado. Entonces, este guardar lo que va a hacer es de la agencia invocar el método guardar, que ya vimos que crea el archivo automóviles.csv en la carpeta, en la subcarpeta que creamos. Y después de que ya lo respalda, que crea el archivo, vamos a invocar de NASGuide un elemento que se llama download. Y download le vamos a decir desde dónde lo va a descargar. Desde la carpeta CSV, diagonal, el nombre de nuestro archivo, automóviles.csv. Que esta ruta es la misma que pusimos en la URL. ¿Sí? Entonces de ahí lo va a descargar. Entonces el botón tiene el método del onClick, el cual va a llamar al guardar que tenemos ahí. Pruébenlo, agreguen un par de automóviles y denle clic al botón guardar. Pero me crea un Excel por ¿Cada qué? me hace un Excel por cada vez. No debería. O a ver, déjame ver si. Sí, descarga un archivo. Y ese archivo es lo que tiene en ese punto la agencia, ¿no? Pero, o sea, literalmente por cada auto No debería. no es. Deja probarlo. Voy a agregar cualquier cosa, ¿no? 10. Rojo, placas. Guardar, mostrar. Ahí está un auto. Otro auto no es el 20. Guardaste uno nada más. Sí. Yo les dije guarden dos para que se vea que es otra cosa. Sí. Pues guarda, mostrar y ya vean que hay dos. Si tenemos dos botones, le voy a poner respaldar al otro. Respaldar al que descarga el archivo. Porque el otro no es guardar, es agregar.
O al archivo. ¿No lo abriste en Excel y lo volviste a guardar? Porque cuando lo abres en Excel te dice, ¿quieres cambiarlo de formato para hacer tus operaciones de Excel? Tengo abierto el archivo. ¿Lo cierro? Placa lo lleva como placa, hacia el último y lleva diagonal en el que todo aparece. Regresa tu código, no es el que saca el automóvil de la posición 0, no la interferencia.
Ese auto no existe, no existe. Más dudas, preguntas para hacer el caso contrario, que es subir un archivo y ese archivo cargarlo. El subir es un poco más complejo, pero primero vamos a hacer en la agencia, así como tenemos el guardar, vamos a hacer el recuperar, que es leer un archivo y leer por cada línea la información que contiene. Entonces, por cada línea sabemos que tiene esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos, ¿no? No son 5, 2, 4, 5 atributos. Entonces, def, guardar, recuperar, le voy a poner. Sí. Y este va a recibir, vamos a poner el nombre del archivo, que es un string. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el archivo, llamemos con open, vamos a abrir el nombre o la ruta del archivo y va a ser de lectura. Como archivo, ¿no? Y vamos a leer cada línea. Entonces con un for vamos a leer cada línea que tiene el archivo. Y cada línea sería algo así, todo esto. Una línea completa es toda esa parte. ¿Okay? Entonces lo que necesitamos es separar cada uno, que son comas. Entonces ya hay un método en Python que se llama split, que es cortar un string con un valor que le demos hasta que encuentre ese carácter. Entonces vamos a obtener, le vamos a poner, no sé, atributos, va a ser igual a dividir esa línea split.
Entonces, atributos va a ser una lista que va a contener cada uno. Por ejemplo, el 100, en la posición 1 va a tener Toyota, en la posición 2 va a tener el modelo, y así consecutivamente, ¿no? Lo que vamos a hacer es crear un auto en la clase automóvil y le vamos a enviar cada uno de los atributos. Es decir, el ID va a ser igual al atributo que está en la posición 0. Después del automóvil, del ID, sigue la marca, que está en la lista de atributos en la posición marca, modelo, y el modelo debe ser convertido en un entero, el cual está en la posición 2. Luego del modelo sigue el color, está en la posición 3 de la lista dividida, separada o cortada, y siguen las placas. Las placas están en la posición 4. Sigue marca, modelo, color y placas. El ID es entero, entonces también ahí se me olvidó colocarle para que lo convierta. Una vez construido el automóvil, pues hay que agregarlo a la lista de automóviles. Ese auto o esa instancia. ¿Se hace mucho calor o yo soy el que ya estoy haciendo, no? Vamos a probarlo antes de meterlo a la web. Vamos a probar desde el main que podamos recuperar pues una agencia, una lista de autos. Entonces vamos al main y lo que vamos a hacer es, después de haberlos insertado, voy a quitar este guardar. Quiero que recupere de la siguiente dirección. Ya vimos que en la subcarpeta CSV está guardado el archivo automóviles.csv. Y después de recuperar, vamos a mostrar la tabla para ver si se agregaron esos autos que están en ese archivo. Según yo deberían ser los mismos, Toyota y el Volkswagen. Entonces al volver a recuperar, en mi caso, va a cargar estos dos autos de nuevo. Entonces deberíamos de tener, o debería yo tener aquí cuatro autos. Voy a probar el main. Está, pero pasó algo. Aquí está los que cargó. Y estos son los que guardó. Que no son estos porque este es el otro viejito. Voy a cargar el del CSV, que es este. Y podemos ver que aquí hay como un salto de línea, al menos en mi resultado. Y también se ve acá. Es decir, el split únicamente corta o divide la cadena de las comas, pero el salto de línea que hay al final del último atributo
que es este que estamos viendo aquí, de este DF45. Todo esto, incluido salto de línea, lo mete en la, ¿cómo decirlo?, al momento de cortarlo. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de dividirlo con split, tiene un método que se llama, no me acuerdo, se llama strip, que lo que hace es eliminar de la línea ese salto de línea que está ahí, para que únicamente nos queden como caracteres válidos. Entonces el strip elimina ese salto de línea para únicamente trabajar con las puras comas. Si lo vuelvo a correr, ya no me muestra los saltos de línea porque ya se eliminaron esos saltos de línea por el método strip. Entonces lo que hace el strip casi es como limpiar la línea para que no contenga ese salto de línea. No existen archivos SD automóviles punto diagonal. Punto diagonal. Punto diagonal. El link va a convertir todo con todo y los procesos. El link lleva todo el proceso. Yo creo que Sí, verifiquen bien que cuando recuperen, la primera tabla les muestra los dos autos que hay y después les muestra esos dos más los que contiene el archivo SD, que es el código recuperado. Dudas, preguntas.
sí les recupera. Porque lo que vamos a hacer ahorita es que cuando uno suba el archivo, no es así de fácil de mandarle el archivo. Tenemos que, porque el archivo o los datos se suben a memoria y después de esa parte hay que guardarlos en un archivo temporal para que el recuperador lea ese archivo temporal que vamos a crear. Entonces, espérame, vamos a crear una carpeta, así como creamos la de SSB, una subcarpeta que se llame temporal. Temp, nada más, como para que no sea tan... Ahí donde vamos a subir el archivo y donde vamos a crear este archivo temporal que se subió. ¿Cómo está tu archivo? Déjame ver cómo está tu el identity para ver la primera columna. Pónselo ahí. Ya lo guardas. Entonces vamos a la web. Después del botón de respaldar, vamos a crear otro botón que ya viene, que se llama Upload. Esto va a ser recuperar. Y probemos nada más ahorita cómo se ve, porque hay que enlazarlo con una función que vamos a hacer ahí. Y si ya lo prueban, les va a aparecer ese botón. Acá se trabó. Label. Entonces, si lo ven, ahí viene como para seleccionar un archivo. Pruébenlo, busquen el archivo que descargaron o el que ya tengan ahí en el proyecto, que sea el automóvil SSB. Lo que va a hacer, se va a subir, obviamente, al servidor de Nasgai. Toda esa información, cuando le den clic al botón ese que aparece como de la nube, se debe haber subido. Cuando se completa eso, vamos a crear una función para cachar esa información. Porque todo lo que se sube o se transfiere de datos son bytes. No es como el archivo como uno lo ve en formato Excel y todo eso, ¿no? Entonces son bytes que se envían por los cables, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese archivo, ese contenido del archivo está temporalmente en la memoria y lo tenemos que bajar a un archivo que lo vamos a guardar en temporal. ¿Okay? Entonces, regresémonos al código. Antes de ese vamos a hacer lo mismo, vamos a crear una función que se llame guardar, el otro es recuperar, ¿no? Y este recuperar va a recibir un evento. El evento es ese archivo que se subió, por así decirlo. Ya vamos a empezar haciendo varias pruebas. Vamos a enviar una notificación, nada más para probar, que diga que subió el archivo. Y vamos a ir construyendo esta parte que les digo de crear ese archivo temporal. Entonces acá en Loopload tiene un método
de que cuando se completa la subida, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a invocar el recuperar. Vamos a ver cómo va. Fácil, con lambda. Lambda E, dos puntos. E es el evento que detona ese bloat. Y se lo vamos a mandar a recuperar y le vamos a mandar esa E. Pruébenlo, suban un archivo y ya que termine de subirse debería de lanzarse esa notificación. Completa y sale la notificación, ¿no? Vamos a ponerle el nombre del archivo que es. Entonces acá en la notificación le vamos a poner un más. Y tiene, creo que name se llama, el nombre del archivo. Sí, es name. Si subimos otro archivo, deberá demostrarnos si subió el archivo y el nombre del archivo en la notificación. De hecho viene junto, hay que separarlo, ponerle un espacio para que no salga pegado como dicen, ¿no? Dudas hasta aquí con esto. Entonces hay que sacar el contenido de ese archivo que se subió. Entonces en esa misma de recuperar vamos a crear una variable que se llama content como para mantenerlo con lo mismo que nos retorna. Y content va a ser de este tipo. Se le llama spool temporary. Es de ese tipo y lo vamos a sacar de que tiene una variable que se llama content. Y ese de spool temporary file ahorita lo vamos a importar. Dejen ver si nos da chance de importarlo aquí, aunque no es lo correcto. From temp. Así. Entonces cuando subimos se crea ese archivo temporal y ese spool temporary file está en la memoria. Entonces hay que respaldarlo a un archivo que ya vimos cómo hacerlo. Entonces vamos a crear aquí el archivo o abrirlo. Recuerdan, creamos archivos con open. Entonces en la carpeta temporal que creamos vamos a crear ese archivo con ese nombre. El archivo tiene un nombre que se llama e.name. Y va a ser de escritura. Y a la instancia le vamos a llamar temporal. Nosotros le hemos puesto archivo, pero eso va a ser temporal como para saber que es un archivo que creamos temporal. Y en ese archivo vamos a guardar lo que tiene content. Pero content no es un string, es una cadena de bytes. Entonces lo que tenemos que hacer es leer toda esa cadena de bytes para que las convierta en un string.
Ya que se leyó el archivo fuera del WIT, vamos a invocar agencia, el método recuperar, el cual recibe el nombre del archivo. ¿Cuál va a ser el nombre del archivo? Ese que acabamos de crear, que está en temporal, diagonal, punto diagonal temporal, temp, más bien, más e.name. Creo que este... Ah, no pasa nada. Creo que esta es la parte como más laboriosa de lo que hemos hecho, que hay cosas ahí medias que no son muy común de hacer. Entonces pruébenlo hasta ahí. Si ya tienen un archivo con CSV, súbanlo y debería de cargarles esos automóviles con esto que acabamos de hacer. Déjenlo pruebo para ver si no hay un error. Y antes de recuperar le voy a dar mostrar como para ver que no hay nada, ningún auto. Voy a subir el archivo. Ahí se debió haber cargado. Si le doy a mostrar, dice que ocurrió un error. Déjenme ver qué pasó ahí. Recuperar. Creo que aquí va algo más. Que se me fue. Content. Segunda oportunidad. Sí, aquí donde abrimos el archivo teníamos W, que es para write, y WB es un archivo binario, la B es de binary. Entonces todo lo que se lee, como les he dicho, es un arreglo de bytes. Entonces se va a guardar un arreglo de bytes ahí, que es el contenido del archivo. No, este es el tipo que es para que nos complete con información el content, para que nos detecte el relleno. Si tú le quitas esto, no pasa nada. Pero este nos dan, ahora yo quise ponérselo para que sepan qué tipo es el contenido, qué tipo de información. El spool temporary file es un archivo memoria. ¿Qué tipo de temporary?
Ajá. Ok, sí, si no tenemos que hacer que... No, digo, esto no puede ir más como para ser específico de lo que es el contenido. Ok. Bien podrá ser string, por así decirlo, pero no es un string, es un archivo de memoria temporal que así lo maneja Python y NetBeans. Ok, sí. Cuando tú subes el archivo, el contenido es de este tipo. Dudas, preguntas. Lambda para crear una función ahí mismo, esa misma línea. Y eso es propio de Python. Y otros lenguajes también traen para crear funciones lambda, que el concepto es crear una función anónima, es decir, que no quieras ver o una función, sino ahí mismo creas el código que quieres invocar. ¿Podría pasar algún error? No, no pasa nada. Es nada más como un identificador de lo que es ese objeto. Sí, sí, es que le dices que Dudas, preguntas. Entonces, en lo que vienen haciendo de su proyecto, no proyectos, de las actividades anteriores, van a agregar estas dos características que puedan respaldar sus objetos, de lo que ya respaldan o que agregan más bien en la lista, y su recuperar como lo hicimos aquí. La próxima semana va a ser el primer examen. Entonces, examen teórico y ese examen práctico. Entonces, el teórico es preguntarles cosas en un Google Form que me vienen ahí a responder desde lo que hemos visto, desde la primera clase que fue lo del repaso en C, hasta lo que hemos visto hasta ahorita de Python y todo eso. Entonces el mini proyecto va a ser hacer algo así parecido a eso. Entonces se crea una parte ustedes en su casa, yo les doy varios días para hacerlo, y el día, o la siguiente semana, por así decirlo, la siguiente semana es el examen, hacen el teórico y empiezan a hacer el mini proyecto. Es una parte y lo traen aquí la próxima semana, como en 15 días, y aquí lo completan. Yo aquí les voy a decir que le van a agregar. Entonces la parte que ustedes hagan en su casa, la primera parte tiene un valor, y la parte para completar aquí tiene otro valor para completar la parte final. ¿Okay? Entonces la siguiente semana no tenemos clase aquí, todo va a ser virtual. Entonces, de ahí estoy en línea, pues no, por cualquier cosa, les comparto el examen a las 8 de la mañana, se publica una hora para hacer el examen, y después a las 9 se publica el mini proyecto con los detalles de lo que tienen que hacer, que va a ser algo parecido a eso, pero en otro contexto diferente. ¿Ok? Entonces, lo hacen en su casa, lo que se pida hasta ese punto, y ya se lo traen ese proyecto para aquí en clase, en laboratorio, completar con lo que yo les voy a decir ese día. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Va. Entonces hay actividad y la siguiente semana examen teórico y práctico. En su casa lo hacen. O sea, la actividad plantea la función y el examen también. El examen teórico se entrega ese mismo día una hora para hacerlo, y el examen práctico tienen varios días para hacerlo, no es el mismo día. El examen va a ser exclusivamente nada más en esa hora. El teórico sí, de 8 a 9. El práctico es en varios días. Yo les voy a dar como... Estoy estudiando llegando a mi casa más o menos en la hora y media. Ah, pues me dices y ya lo dejo un poquito más, te lo abro aquí. ¿Va? Sí, si hay algún problema me dicen, ay, no puedo a esta hora, pues ya tenemos la cosa. ¿Va? ¿A las 9 de la mañana o a las 9? A las 8 es el teórico, a las 9 les publico el práctico, los requerimientos Para varios días, para varios días, exactamente. y aquí no hace observaciones, ¿no?